Vamos a continuar con la segunda parte de cirugía pediátrica. Quemaduras. Son lesiones de la piel ocasionadas por agentes térmicos que han actuado en forma brusca. Los agentes pueden ser sólidos, como plancha, cocina, etc. Radiaciones ultravioleta gamma, rayos láser o químicos ácidos, bases biológicos, líquidos, calientes, gases, eléctricos. Son graves porque pueden producir la muerte generalmente por dos situaciones clínicas: choque hipovolémico por insuficiencia renal en las primeras 24 horas o sepsis de 6 a 7 días. Clasificación según profundidad, extensión, zona anatómica. Según profundidad, primer grado, solo afecta epidermis, membrana basal, papila térmica, existe dolor, eritema, vesículas, prurito. Curan a la semana, 7 a 14 días, sin tratamiento o con vitamina A, atención ambulatoria. Segundo grado se divide en superficiales y profundas. Superficiales afecta epidermis y parte de dermis reticular. Lesiones húmedas de color rojo. Grandes vesículas o ampollas, curan a los 15 días, 3 a 4 semanas. Tratamiento quirúrgico y sulfadicina de plata. Hospitalización. Profunda, lesiones húmedas, rosadas, vesículas, ampollas, dolor, curan 15 a 20 días, hospitalización. Tercer grado se afecta a toda la epidermis y dermis de tejido celular. Músculo periósteo. Lesiones húmedas o secas, color blanco o negro carbón, indolora por examen. Necesitan injerto de piel. No cura, deja de efecto anatómico, daño de matriz ósea, calcinación. Según extensión, si tiene fracturas o enfermedad de fondo es grave. Niños mayor de 20% de superficie corporal es grave. Mayor o igual al 5% de quemaduras profundas grave. Adultos mayor de 30% de superficie es grave. Se denomina gran quemador que tiene más de 20% de superficiales. 1 a 10% leve, tratamiento ambulatorio. 11 a 20% grave. 20 a 30% tratamiento de hospitalización. Gran quemado, tratamiento en UCI. 30%, más de 30%. Según zona anatómica: cara, cuello, manos, pies, perineo, articulaciones grave. Dorso, muslos, piernas, menor riesgo. Si tiene fracturas o enfermedad de fondo, como diabetes Down, grave. Asociada a maltrato físico o inhalación, grave. Manejo de primeros auxilios: retirar el agente causal, inhalación, respiración boca a boca. Ácido, retirar agente eléctrico, cortar fluido eléctrico. Para auxilios, son las acciones inmediatas que se dan a personas que sufren traumatismo o enfermedad de forma repentina en el mismo sitio donde ocurren los hechos por personal médico o no médico. Segundo, entonces, después de retirar el agente causal, cubrir la lesión, evita contaminación, pérdida de agua y calor. En superficies circulares, retirar anillos, relojes, aflojar botones, no aplicar sustancias contaminantes a lesión, movilizar al paciente 10 a 15 minutos. Manejo en emergencia: asegurar permeabilidad de vías aéreas, asegurar vía periférica permeable, reponer líquidos 20 a 50 mililitros por kilogramo por hora. Administrar analgésico potente si hubiese dolor, ketorolaco, tramadol, opioides. Aplicar sonda Foley para monitoreo de diuresis. Niños menos de 30 kilos, orina 1 mililitro por kilogramo por hora. Niños más de 30 kilos, orina 30 a 60 mililitros por hora. Aplicar sonda nasogástrica, evitar el hilo paralítico. Pesar al paciente y calcular la superficie corporal quemada. Superficie corporal quemada se calcula con la tabla de Bloom. Se usa regla de los 9. Cabeza y cuello, 9. Miembro superior, 9% cada uno. Miembro inferior, 18% cada uno. Tronco, 36%, que es 18 anterior y 18 posterior. Y perineo, 1%. O regla de la palma de la mano para quemaduras pequeñas y profundas, 1%. Calcular el líquido perdido. Se usa fórmula de Portland. 3 a 4 mililitros de ringalatato por kilogramo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada. La mitad de volumen se pasa en las primeras 8 horas de producirse quemadura. La otra mitad de volumen se pasa de 16 horas restantes. Cuando la superficie corporal quemada es más del 60%, en la fórmula siempre va 60%. Examen. Ejemplo, bueno. Paciente que pesa 20 kilos. Presenta 40% de superficie corporal quemada. ¿Qué volumen le toca y cómo se reparte? Volumen: 3 a 4 mililitros por kilogramo de peso por superficie. 3 por 20 por 40, 2400 mililitros. Esto sería el volumen perdido. La mitad del volumen se pasa las primeras 8 horas en gotas. O sea, 1200. Y abajo 8 por 3. Son 8 horas.
1200 entre 24 igual 50 gotas por minuto. La otra mitad se pasa en 16 horas en gotas. 1200, 16 por 3, que son gotas. 1240 sobre 48, 25 gotas por minuto. Paciente que pesa 30 kilogramos y presenta 80% de superficie quemada. Calcular volumen perdido y cómo se reparte. 4 por 30 por 60, porque como tiene más de 60% de superficie global, siempre tienen que ser 60. 7200 mililitros, que es 3600 entre 20 por 3, 150 gotas por minuto en primera 8 horas y 75 gotas luego a las 16 horas. Niño que sufre quemaduras a 6 pm y llega al hospital a las 9. Pesa 20 kilos y su superficie de área corporal quemada es 65%. Volumen perdido, 4 por 20 por 60, 4.800 mililitros. Este es el volumen que perdió el paciente. La primera mitad se pasa en las 8 horas luego de ocurrida la quemadura, pero si el paciente llega 3 horas después, entonces solo le quedan 5 horas en las que se tiene que pasar la primera mitad. 2405 por 3, 96 gotas por minuto, 2416 por 3, 50 gotas por minuto. Si luego de administrarle al paciente volumen perdido por quemaduras, su duración no es normal, 1 mililitro por kilogramo por hora, entonces se le suma su requerimiento según peso. Ejemplo, según ejemplo anterior se le pone 4.800 mililitros más 1.500. Este es el requerimiento de líquido de un paciente de 20 kilogramos según su fórmula. Esta sería la fórmula según ATLS, 5.75 mililitros por kilogramo, porcentaje de 50. El quiste de ovario es una tumoración quística benigna del ovario, en el lado derecho. Datos epidemiológicos por hormonas maternas. Son frecuentes en recién nacidos y escolares. Son benignos, congénitos, aparte del sexo femenino. También se puede ver en los hermafroditas. Más frecuente en el lado derecho. Hay asintomáticos y sintomáticos. Hay dos tipos. Cuando se presenta como abdomen agudo quirúrgico, esto pasa cuando el quiste tiene pedículo largo y se tuerce y da quiste de ovario o pedículo torcido. Cuando el quiste, teniendo o no pedículo largo, son grandes, más de 6 centímetros y dan síntomas. Cuadro clínico: cuando son grandes, más de 6 centímetros, se puede sentir una sensación de bombeo en el abdomen al cambiar de posición, masa palpable y a veces hematuria, disuria y poliuria. Cuando tienen pedículo torcido se caracteriza por dolor abdominal, dolor idéntico al de la apendicitis, con masa palpable, fosiliaca muy dolorosa. Exámenes auxiliares, ecografía, basta con eso. Tratamiento: es quirúrgico, extirpar solo quiste, tratar de conservar cuando no es pedículo. Octavo, estábamos hablando de esto. Vamos a leer esta hoja de manera: profilaxis antitetánica. Se pueden niños de menos de 8 años en vacunas completas, mujeres en edad fértil con vacunas completas, niños en un año que hayan recibido una dosis de vacuna. Profilaxis microbiana, piel, penicilina, cefalosporina. Están hablando de quemaduras, periné, cara, boca, fosas nasales. Clinamicacina, gentamicina, cetraxina, metronidazol. Exámenes auxiliares: hemograma, electrolitos, urea, creatinina, factor RH. Curación de heridas 50 AP bajo anestesias, 2 métodos. Abierto, lavar bien piel, retirar tierra, sacar ampollas, aplicar antibiótico local, sulfadiacina de plata, 1 a 3 mililitros de espesor no en cara, traslado de paciente de zona estéril, cerrado, lavar bien la piel, retirar tierra, sacar ampollas, aplicar crema abundante, cubrir con gas hasta 5 centímetros de altura, traslado del paciente. Si las quemaduras son en superficies circulares, el tratamiento de 24-48 horas produce expansión de edema con heridas, escara 5 o síndrome compartimental. Complicaciones inmediatas: alteración hidroelectrolítica y shock. Inmediata: síndrome compartimental, escoria, hemorragia digestiva, insuficiencia renal, úlcera de Curle. Tardías: prurito queloide, retracciones, adherencias, convulsiones, psicopatías, estima baja. Estenosis hipertrófica del píloro: es una marcada estrechez de la luz del píloro debido a la hipertrofia del estado circular de la capa muscular. Datos epidemiológicos: 1 a 3 de 1000 recién nacidos. Más frecuente en varones, 4 a 1. Más frecuente en raza blanca, menos en raza negra y muy raro en orientales. Asociado a 3 esofágica corregida, 10% con o sin fístula. Se asocia con grupos sanguíneos B y O con estrés materno prenatal. Más frecuente en hijos primogénitos y niños que reciben lactancia materna. Se presenta de 2 a 3 semanas de vida. Más frecuente en otoño y primavera. Hay un factor hereditario más frecuente cuando la mamá está enferma. Mamá enferma, hijo varón, 19%, hija mujer, 9%, papá enfermo, hijo varón, 5%, hijo mujer, 2.5%. Esquema de estrechez
estenosis hipertrófica de pílora. Causa desconocida, pero existe una teoría que es la más aceptada: aumento excesivo de gastrina causando hiperacidez gástrica. Cuadro clínico: vómitos postprandiales post de 30 minutos, contenido no bilioso de consumir leche, vómito láctico de contenido gástrico blanco, progresivos, explosivos en proyectil, a veces con rasgos de sangre, secundaria a una gastritis proximal que se denomina vómitos en pozos de café o vómitos en asientos de café. Rara vez puede haber hematemesis, pílora, pozos de café. Puede asociarse a estreñimiento y pérdida de peso si no se trata de una consecuencia mortal de la desnutrición. Prueba del té: se da 1 a 3 onzas de suero glicosado para observar características del vómito, aumento de pH secundario. A los vómitos persistentes puede existir una alcalosis metabólica hiperclorémica, disminuye sodio y disminuye potasio. Existe icteresia, aumento de CO2, aumento de bicarbonato en un 30%, bilirrubina indirecta, falta de glucoroniltransferasa, al igual que la atrofia intestinal, el intestino delgado. El examen físico de dispensión abdomen globuloso: al tomar leche y no haber vomitado, se observa el peristaltismo gástrico de izquierda a derecha en hipocondrio izquierdo. Auscultación: ruidos intestinales disminuidos. Percusión: timpanismo. Palpación: 80% de palpa píloro, ambas y a la derecha del ombligo con forma de oliva, aceituna, 2 centímetros discretamente móvil, de consistencia del niño relajado. Exámenes auxiliares: palpa, aceituna. Exámenes auxiliares, al igual de estándares, es la ecografía, donde se observa cámara gástrica dilatada, luz del píloro estrecha, grosor de la pared del píloro más de igual que 4 milímetros, diámetro del píloro más igual que 14 milímetros, longitud del píloro más de 18 milímetros. Eso es gruesa, diámetro, longitudinal, grosor, diámetro, longitud. 4, 14, 18. La segunda prueba de elección es la radiografía simple de abdomen, donde se observa la cámara gástrica dilatada. La tercera es la radiográfica con contraste de esófago, estómago, donde se puede ver antro gástrico dilatado por la luz del píloro, pasa poco contraste de estómago, duodeno, signo de la cuerda, tira, cola de ratón, signo del paraguas, sombrilla, signo del riel, carril del tren. Acá está la cola de ratón, tira. Tratamiento quirúrgico: piloromiotomía. Tratamiento preoperatorio es la hidratación de urgencia y corregir desequilibrio electrolítico. Ramstead, Ramstead. Pilorotomía de Ramstead se realiza mediante una incisión supraumbilical transversa derecha, en la cual se separa la serosa y músculo de la mucosa, el músculo muscular de la mucosa. Esto hace que la mucosa protruya y aumente el diámetro de la luz pilórica. Luego de esto se empieza a las 12-24 horas vía oral con 5 mililitros por hora hasta 30 mililitros. Luego de esto se puede iniciar la lactancia materna, 5 a 30 centímetros cúbicos. Complicaciones postoperatorias: perforación inadvertida de mucosa del duodeno píloro y puede causar peritonitis, lesión de ampolla pilórica, sangrado, recidiva por piloromiotomía incompleta, infección de sangrado de licencia de sutura de piel. Si se lesiona la fascia puede haber hernia incisional, eventración y evisceración. Diagnóstico diferencial: atresia o membrana antral pilórica. Duplicación pilórica, tumor gástrico. Mala técnica de alimentación: enfermedad de hipertensión intracraneal, meningitis, TEC, atresia duodenal antes de la ampolla de Vater, reflujo gastroesofágico con o sin hernia hiatal. Cuando es ovario a pedículo torcido, el tratamiento es resecado, quiste y ovario, ofertomía, y a veces, si está necrosado, las trompas se sacan con quiste, ovario y trompa, salpingo, ofertomía. En asintomáticos se observa si es pedículo grande, se realiza punción a través del fondo de saco de Douglas. Complicaciones postoperatorias son infrecuentes: infección de herida operatoria, sangrado, infección. Diagnóstico diferencial: cuando es el pedículo torcido con apendicitis, se sugiere diagnóstico diferenciales: hidronefrosis. Tumor de Wilms, lado izquierdo, tumoración maligna del riñón embrionario fetal. Lado epidemiológico: es el tumor maligno más frecuente del riñón y las vías urinarias en el niño. Es el segundo más frecuente del abdomen en niños. Generalmente se da en la etapa preescolar, 2 a 5 años. Discretamente más frecuente en mujeres, de 1 a 5 a 1. Más frecuente en el lado izquierdo y puede ser bilateral. Puede acompañarse de síndrome de Beck-Wett-Landerman, macrosomía macroglosa, onfalocele, tumor de Wilms asociado a ausencia de iris, hipertrofia corporal, da metástasis tardías a hígado y pulmón.
Cuadro clínico. Las masas resaltantes es la tumoración abdominal palpable, bien delimitado, masa, bordes y superficies regulares. Paciente tiene peso y talla corta, 30-40% de hematuria. Palidez, crónicamente enfermos, hipertensión, anemia, no atraviesa la línea media. Al examen físico, tumoración en flanco, bien delimitada, blanda, como trozo de carne, bordes y superficies regulares, móvil, discretamente no doloroso y generalmente no atraviesa la línea alfa, línea media del abdomen, a no ser que sea bilateral o haya metástasis. Cuando ya hay metástasis se encuentra asitis, circulación colateral en la pared de abdomen, distendido, generalmente no sobrepasa la línea media. Exámenes auxiliares, radiografía simple de abdomen, se ve la masa. Urografía excretora, dilatación de la pelvis, cálices renales. Útil TAC, resonancia, radiografía en tórax, para evaluar metástasis, arteriografía para evaluación preoperatoria, que arteria irriga el tumor. Cabografía, porque tumor de Wills desprende trombos de la vena cava. Diagnóstico definitivo con biopsia. Tratamiento depende del estadio del tumor. Estadio 1, quirúrgico. 2 y 3, quimioterapia, radioterapia. Complicaciones postoperatorias recidivas, alopecia, quemaduras secundarias a radioterapia, disminución del sistema inmune, caída del cabello, secundaria de quimioterapia. Diagnóstico diferencial: quiste del mesenterio, teratoma, riñón poliquístico, hidronefrosis, quiste de ovario, neuroblastoma abdominal. Neuroblastoma abdominal es una tumoración maligna de las células ganglionares, maligna, generalmente en glándula suprarrenal. Neuroblastoma abdominal. Datos epidemiológicos: más frecuente en varones, más frecuente en lactantes, alrededor de un año. No tiene predilección por lado. Tumor maligno, más frecuente en el abdomen en niños. Asocia a enfermedad de Hirschsprung, metástasis tempranas a piel, hueso, hígado y pulmones, metástasis. A veces un grupo que puede ser curado con pronóstico bueno. Cuadro clínico: paciente son lactantes, palidez, crónicamente enfermos, bordes de superficies regulares, atraviesa la línea media, no bien delimitado, no atraviesa la línea media, tumor de Wills, irregulares. Validez crónicamente enfermo. Al examen, masa no está bien delimitada a nivel de hipocondrio en suprarrenales, consistencia blanda con bordes superficies irregulares, no dolorosa, no móvil y generalmente atraviesa la línea media. Peso y talla disminuidas. Exámenes axilares, radiografía simple de abdomen, se ve la masa, TAG, RM, donde y característica de tumor. Se desplaza, neuroblastoma, desplaza hacia abajo el riñón, se ve el riñón desplazado hacia abajo por neuroblastoma que está en suprarrenales. Útil radiografía TAC, resonancia en tórax para evaluar metástasis, arteriografía para ver qué arteria irriga el tumor. Bien útil aspirado de médula ósea, ilíaco esternón para ver si existe metástasis a hueso. Dosaje de catecolaminas, dosaje ácido vanil mandélico y homo vanil mandélico. Diagnóstico definitivo con biopsia. Tratamiento bilateral depende del estadio. Si hay afectación bilateral se puede intentar reducir el tumor con quimio o radioterapia y se saca el más afectado. Estadio 4 hay metástasis. 4S hay metástasis y adistonia. A distancia, metástasis sí, diagnóstico tempranamente puede ser 100%. Diagnóstico diferencial de teratomas, quiste mesenterio, riñón poliquístico con tumores suprarrenales. Rotación intestinal. Definición: es la rotación incompleta o inadecuada fijación del intestino medio. Embriología: en la tercera semana de gestación, el intestino primitivo ya está formado, en la cual se dividirá en anterior forma, faringe, esófago, estómago y 1, 2, tercera porción del duodeno. Medio, cuarta porción del duodeno y 1 ileón hasta la mitad derecha del colon. Posterior, mitad izquierda del colon y recto sigmoides. La rotación normal se da en la tercera fase. En primera fase, en la sexta semana de gestación, todas las vísceras crecen dentro de estas en el hígado, el cual empuja el intestino hacia afuera de la cavidad umbilical a través del anillo umbilical. Se aloja en la cavidad celomática, hernia umbilical fisiológica. Fuera de la cavidad abdominal, hay una rotación anterior 180 grados a la décima semana. En la décima semana, el intestino fuera de la cavidad abdominal rota 180 grados en sentido antihorario. Una vez girado, el intestino comienza a retornar a la cavidad abdominal. El duodeno regresa por debajo y a la izquierda de la arteria mesentérica superior. Segunda fase, el intestino se sigue metiendo y quedando el intestino delgado a la derecha y el colon a la parte izquierda del abdomen. Tercera fase, en la 11ª semana, estando ya dentro de la cavidad abdominal, gira al 90% en sentido antihorario hasta que el ciego adopta su posición en fosa ilíaca derecha, dentro de la cavidad antihoraria, entonces 90 grados. En la 12ª semana empieza la fijación, que dura hasta el nacimiento. En total, el intestino gira 270 grados en sentido antihorario. Datos epidemiológicos: más frecuente en recién nacidos y lactantes, más frecuente en varones. Formas asintomáticas, hallazgo casual, 1 en 10.000. Son
malrotaciones sintomáticas. 1 en 500 son malrotaciones asintomáticas. 1 en 10.000 son malrotaciones sintomáticas. 1 en 500 son malrotaciones asintomáticas. 90% se presenta antes del primer año de vida, asociado a atresia duodenal 50%, atresia yeyunal 33%, onfalocelia y gastrosquisis 100%, hernia diafragmática, divertículo de Meckel, enfermedad de Hirschsprung, imaginación intestinal, atresia esofágica, cuadro clínico asociado a 5 complicaciones más frecuentes: obstrucción duodenal aguda, obstrucción duodenal crónica, vólvulo agudo, vólvulo intestino medio crónico, hernias mesoconiales. Obstrucción duodenal aguda es frecuente en lactantes, causado por bandas de lata, banda fibrosa que va desde cara inferior del hígado, raíz del mesenterio, obstruyendo duodeno. Entonces, es más frecuente en lactantes 29 días a 2 años. Y las bandas de la tejido de colágeno fibroso que va desde la pared del ciego al peritoneo parietal posterior, causando en el duodeno una obstrucción extrínseca a nivel de tercera porción. Vómito biliar intenso, estreñimiento gradual, inspección, distensión epigársica, icteresia, auscultación, ruidos intestinales normal, disminuidos, percusión normotimpánico, palpación, abdomen blando. 2. Obstrucción intestinal duodenal crónica. Es frecuente en lactantes y preescolares, dolor abdominal intermitente, tipo cólico, vómitos biliosos que en un inicio fueron gástricos, estreñimiento, talla y peso disminuidos. 3. Vólvulo agudo. Es emergencia quirúrgica, más frecuente en lactantes y recién nacidos, 50% en primera y segunda semana, 50% antes de 6 meses. El vólvulo se produce porque el intestino no se ha fijado. Vólvulo es el giro mínimo de 270 grados del intestino sobre sí mismo eje en sentido horario. Vómitos biliosos, distensión abdominal generalizada, hematoquesia porque el vólvulo produce sangrado, choque, peritonitis y se perfora. 1. Distensión abdominal, edematosa o pálida, auscultación, ruidos aumentados o ausentes, percusión hipertimpánica, tenso y doloroso. 4. Vólvulo del intestino medio crónico en preescolares y adolescentes, dolor abdominal tipo cólico, vómitos biliosos, mala absorción, diarrea. En preescolares acá no. Y disminución y crecimiento. Detalle. En exámenes auxiliares, obstrucción duodenal. Radiografía simple de abdomen, signo de segunda burbuja, signo de doble burbuja. Elección sería esófago gastrointestinal. Se observa duodeno y ayuno al lado derecho de la cavidad. Se observa signo de sacacorcho, tirabuzón abdominal. Enema varietado se observa ciego ascendido epigástrico, no es diagnóstico. B. Vólvulo, radiografía simple de abdomen, asas distendidas, no hidroaéreos, ausencia de aire en ampolla rectal, abdomen radiopaco, líquido libre en cavidad peritoneal, neumoperineo, tránsito intestinal superior, no en vólvulo agudo por riesgo de perforación, enema veritado, escroto puede estar en posición prepilórica. Ecografía líquido peritoneal libre. Tratamiento es quirúrgico. Antes del quirúrgico, hidratación y corrección de alteraciones hidroelectrolíticas, sonda nasogástrica, antipeteterapia. Quirúrgico, laparotomía, vólvulo. Evisceración del intestino e inspección de la raíz del mesenterio. Si hay vólvulo, desvolvular en sentido antehorario. Revisar adherencias desde el duodeno hasta el colon. Apendicectomía profiláctica. Si al desvolvular persisten zonas necróticas, se hace sección intestinal más colostomía. Si todo el intestino está necrótico, se cierra y se evalúa a las 24-48 horas. Se vuelve a abrir el abdomen para evaluar si hay recuperación. La parte que no se recuperará, resección y osteomía. Si no se recupera nada, se cierra, el paciente fallece. Obstrucción duodenal, resecar bridas y adherencias, apendicectomía profiláctica. Complicaciones posoperatorias, shock séptico, disfunción orgánica múltiple, pérdida de yeyuno de león por necrosis, síndrome de intestino corto, accesos intraabdominales, oclusión por heridas, estenosis o dehiscencias en la anastomosis, complicaciones de la laparotomía. Diagnóstico diferencial: atresia yeyunal, colónica, duodenal, estenosis duodenal, ileo meconeal, ileo paralítico, sepsis, deshidratación, enterocolitis necrosante, divertículo de Meckel. Atresia de vías biliares. Es un proceso continuo de obliteración y fibrosis de las vías biliares intra y extrahepáticas debido a inflamación o procesos infecciosos. Datos epidemiológicos: es frecuente en los asiáticos, raza amarilla, más frecuente en Japón, 1 en 10.000, 12.000 recién nacidos vivos. Es más frecuente en el sexo femenino, tiene algunas malformaciones asociadas, 10-20% se le denomina forma sindrómica. Poliesplenia, ausencia de vena cava inferior, vena porta, presencia de vena porta preduodenal, malrotación intestinal, súbitos inversos. Entonces, tipo A1, todo atrésicas. Completa, 85%. Todas las vías extrahepáticas están atrésicas, completa más frecuente, 80-85%. Tipo B2,
Proximales atrésicas, 10% distal permeables, parte distal de vías extrahepáticas permeables, pero las proximales están atrésicas, tipo C3, operable, proximales permeables, proximales distales atrésicas, parte proximal de vías extrahepáticas están permeables y la vía parte distal están atrésicas. Las causas no se conocen, puede ser de tipo infeccioso, virus o bacterias o autoinmunes o reflejo pancreático. Si no se hace nada, al cabo de un año el paciente muere. Cuadro clínico. Al inicio del paciente está aparentemente sano. Ictericia que se prolonga más del periodo fisiológico, más de 10 días se va poniendo más intenso. Orina colúrica, T cargados y heces alcohólicas. Hepatomegalia y esplenomegalia progresiva. Puede haber varices esofágicas y ascitis, distensión aérea y colateral. Si no se trata, puede progresar a vías biliares intrahepáticas y luego muere. Exámenes auxiliares: bilirrubina directa aumentada, ecografía da el diagnóstico, vesícula pequeña, ausencia de vías biliares extrahepáticas. La gammagrafía de tendencio 299 del radiotrazador capta las células hepáticas y no se debería ver en el duodeno o yeyuno. La biopsia percutánea con ecografía, hay dos datos: se da cuando no hay ascitis ni signos de sangrado. Dados signos: obliteración de conductos intrahepáticos, se ve fibrosis. Con la angiografía retrógrada endoscópica para ver permeabilidad de conductos con la angioresonancia. Tratamientos quirúrgicos: derivación biliodigestiva, porto entero anastomosis, es mejor porto yeyuno anastomosis y Jederux. Debe realizarse a los 2 meses, máximo hasta los 3, técnica de Kasai. Si tiene más de 3 meses ya no se hace nada, solo técnicas paliativas. Complicaciones: que el hígado no produzca bilis porque está fibrótico, los conductos intrahepáticos, colangitis, complicación frecuente, dehiscencia o estenosis. Diagnóstico diferencial: todas las enfermedades que tienen hepatitis, todos los que aumente bilirrubina directa, quiste colónico. Quiste del colédoco es la dilatación de las vías biliares intra y extrahepáticas, preferentemente del colédoco. Son 5 tipos. Tipo 1, 90%, dilatación de todo el colédoco fusiforme. 2% tipo 2, divertículo del colédoco. Tipo 3, dilatación en la parte distal del colédoco, colédococele. 8% tipo 4, dilatación de las vías intra y extrahepáticas. Más frecuente es el tipo 1, 90% segundo, frecuencia del tipo 4, 8% tercera es frecuencia del tipo 2, 2%. Tipo 5, dilatación de las vías biliares intrahepáticas. Cuando se fibrosa se denomina enfermedad de Caroli. Datos epidemiológicos: es más rara que atresia de vías biliares, más frecuente en raza amarilla, Japón. 1 en 12.000 a 15.000 recién nacidos vivos. Menos frecuente en raza caucásica, 1 en 50.000 recién nacidos vivos. Más frecuente en sexo femenino, no se conoce malformaciones asociadas. Se relaciona con cáncer de vías biliares, litiasis vesicular y colangitis. Causa no se conoce, se relaciona con reflujo pancreatobiliar, cuadro clínico. Existen 2 formas, infantil y juvenil. Infantil, 1 a 6 meses de edad generalmente, es un cuadro similar a la atresia de vías biliares, ictericia leve, heces alcohólicas, orina colórica, leve hepatomegalia, dolor tipo cólico. Juvenil, 2 a 4 años de edad, ictericia intermitente, dolor tipo cólico, fiebre producto de la colangitis. Raramente presenta la triada de quiste del colédoco, icterizado, dolor y masa palpable, menos de 20%. El quiste se puede perforar y cuando pasa causa una peritonitis biliar. Exámenes auxiliares: el examen de elección es la ecografía, muestra la dilatación del colédoco. También se puede hacer resonancia con la angiografía endovenosa, gamografía. Para el tipo 3 es bien útil la CPRE, con la angiopancreatografía retrógrada endoscópica. Tratamiento es quirúrgico. Para el tipo 1, 2 y 4, exéresis completa del quiste, hepatoyeyunostomía en Jederux. Anastomosis término lateral. Hay riesgo de lesionar la porta al realizar exéresis del quiste. Se saca todo menos la pared en contacto con porta. Serosa y muscular de pared posterior. Se saca toda mucosa. Para el tipo 3, vía endoscópica, esfinteroplastía. Para el tipo 5, CPRE no se hace si enzimas pancreáticas aumentan, pancreatitis. En enfermedad de Caroli el tratamiento es trasplante hepático. Complicaciones posoperatorias: si se hacen anastomosis, de licencia parcial o total de anastomosis, colangitis. Diagnóstico diferencial: infantil, atresia de vías biliares. Adulta, hipoplasia de vías biliares, cálculos en vesícula o colédoco. Y dosificación en pediatría, tenemos un PowerPoint por ahí. Vamos a ver si hay otro tema. Ya es oncología.